Un hombre negro solitario arriesgó su vida para salvar a una anciana blanca de ahogarse durante una supertormenta histórica, y luego cedió su asiento en el helicóptero de rescate para que ella pudiera vivir. Deambuló por las heladas aguas de la inundación con una pierna herida, fiebre alta y un cachorro temblando a su lado. Justo cuando su fuerza comenzó a desvanecerse y el mundo parecía olvidarlo, sucedió algo que nadie esperaba. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encanta escuchar tu opinión. El histórico huracán Milton, una tormenta de categoría 5, azotó Cove Haven, en el suroeste de Florida, una noche de octubre. Convirtió las calles en ríos, destruyendo casas con vientos furiosos y lluvias torrenciales. Los relámpagos revelaron una escena caótica de árboles arrancados de raíz, cables eléctricos encendidos y techos arrancados. El aire estaba cargado de miedo y de olor a tierra húmeda y mar. Todo el transporte quedó paralizado, separando a Cove Haven del mundo. El pánico se apoderó de la ciudad mientras la esperanza se desvanecía ante la furia de la tormenta. En medio del caos apocalíptico, John Harper, un carpintero de 38 años, con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades, cargaba con una tristeza indescriptible. Tan solo 3 años antes, un terrible accidente náutico le había robado a su amada esposa, dejándole una cicatriz indeleble en el alma. Esa pérdida había transformado a John en un hombre tranquilo y retraído. Solo encontró consuelo en su pequeño barco pesquero, su posesión más preciada, donde dejó que su alma vagara por el Golfo de México, buscando aliviar los dolorosos recuerdos. Mientras la tormenta aullaba, John corrió hacia el cobertizo de sus botes, impulsado por el instinto de revisar su casa inundada. Pero el sonido de gritos en la calle lo apartó. Vio a un extraño frenético intentando entrar en una tienda de conveniencia sumergida, mientras una multitud de vecinos enfurecidos y presa del pánico lanzaba insultos. Saqueador, ladrón. El hombre se giró, con los ojos inyectados en sangre por la desesperación, no por la ira. Su respiración se entrecortó mientras tartamudeaba que su hijo tenía fiebre alta y que lo único que quería era encontrar medicamentos. Pero sus débiles súplicas fueron rápidamente ahogadas por la furia de la multitud. A pesar de todas las advertencias, John se acercó al hombre. No miró el acto en sí, sino directamente a esos ojos llenos de absoluta desesperación. Reflejaban un miedo que él conocía muy bien. El miedo a sentirse indefenso ante el destino de un ser querido. No entienden ese tipo de desesperación, pensó John. ¿Qué necesitas? Tal vez pueda ayudar, dijo John, con su voz tranquila, inusualmente cálida en medio del caos. Cuando el hombre, con los ojos abiertos por la sorpresa mezclada con la esperanza, habló de su hijo enfermo, John no dudó en regresar a su casa. Revolvió su botiquín y sacó reductores de fiebre para niños, analgésicos y agua limpia. Se los entregó al hombre y le dijo, «Espero que esto ayude. Cuida bien a tu hijo». El suave toque de John transmitía una profunda empatía. El hombre, con la mayor gratitud en sus ojos, rápidamente tomó los suministros y desapareció bajo la lluvia y el viento. Un murmullo amargo se elevó de la multitud. Es realmente extraño ayudar a un ladrón. John simplemente regresó a su cobertizo, ignorando las miradas escrutadoras, su rostro mostraba solo una extraña calma. Simplemente hice lo correcto, se dijo. Inmediatamente después de regresar al interior, en medio del fuerte aullido del viento y el ruido del hierro corrugado, John oyó un grito de auxilio débil pero más claro proveniente de la dirección de la casa de la señora Evelyn, una residente de 82 años que vivía sola, no lejos del borde de Cove Haven, donde se habían estrellado las primeras olas violentas de la tormenta. Ese grito no era solo un pedido de ayuda. Fue como un eco del pasado, un doloroso recuerdo de su difunta esposa, a quien no pudo salvar de las embravecidas aguas años atrás. Un poderoso sentimiento de culpa y urgencia surgió en su pecho, sofocándolo. No dejaré que eso vuelva a suceder, se dijo John con el corazón desgarrado. Corrió hacia el cobertizo y agarró su pequeño bote de pesca. Recordó las palabras de su esposa, su voz, suave pero firme, resonando en su mente como un juramento. Vivir es dar, Juan. Nunca pierdas la esperanza en la bondad de la gente.
Incluso cuando ya no esté, recuerda que decidido a no dejar que la señora Evelyn sufriera el mismo destino que él había experimentado, desafió todo peligro. La pequeña embarcación de John, como una flecha, atravesó las fuertes corrientes, esquivando escombros de casas y árboles que flotaban como monstruos en la oscuridad. Cabalgó con todas sus fuerzas, le dolían los músculos, pero su voluntad era de hierro. Cada gran ola chocaba contra el costado del barco, haciéndolo balancearse violentamente. Mientras se acercaba a la casa de la señorita Evelyn, un trozo afilado de hierro corrugado, transportado por el viento, rozó el hombro de John. Apretó los dientes, soportando el dolor punzante, la sangre comenzando a filtrarse a través de su fina camisa, pero se mantuvo firme, sujetando firmemente los remos, sin dejar escapar un solo gemido, priorizando la seguridad de la anciana. Finalmente, llegó al porche de la señorita Evelyn. La visión le rompió el corazón. Ella estaba acurrucada, agarrando una manta empapada, con los labios azules, el rostro pálido por el frío y el miedo, casi completamente exhausta. «Señorita Evelyn, ¿está usted ahí?». John llamó, su voz resonando en medio del viento y la lluvia. Se acercó rápidamente. «¿Estás bien? Te llevaré. Estarás bien». La señora Evelyn levantó la vista, con los ojos nublados por el miedo y el cansancio. «Ay, John, qué frío. Ya no puedo moverme», tosió débilmente. «Confía en mí, señorita Yanley. Yo me encargo», dijo John, intentando tranquilizarla. La ayudó a subir al bote con cuidado, sintiendo como si estuviera cumpliendo una promesa a su difunta esposa, trayendo esperanza a una vida que pendía de un hilo. La abrazó con fuerza para que no se la llevara la fuerte corriente, con las manos temblorosas, pero firmes. John y la señorita Evelyn no pudieron llegar al centro de rescate de inmediato. La crecida era demasiado fuerte, los caminos estaban sumergidos y los obstáculos se acumulaban, impidiendo que el bote avanzara más. Se vieron obligados a buscar refugio temporal. John cabalgó hasta una casa de 2 pisos más robusta cercana. Por suerte, el segundo piso aún estaba por encima del agua. Con las pocas fuerzas que le quedaban, John ayudó a la señorita Evelyn a subir al tejado y entrar al segundo piso abandonado. El aire dentro era húmedo, pero al menos le protegía del viento y la lluvia. La señorita Evelyn se acurrucó, temblando en un rincón, tosiendo sin parar. «Lo siento, señorita Evelyn. Tendremos que quedarnos aquí un rato», dijo John, mirándola con aire de disculpa. Señora Evelyn negó suavemente con la cabeza. «Está bien, John. Me salvaste. Eres mi benefactor», se estremeció, abrazándose. John rebuscó en su bolsillo, encontrando un pequeño paquete de galletas y una botella de agua limpia que le quedaba. Él mismo estaba hambriento y sediento, pero no dudó en darle todas las galletas y el agua a la señorita Evelyn, diciendo: «Come esto para fortalecerte». «Estoy bien». «¿Y tú qué?», preguntó la señorita Evelyn con voz débil. «Estoy bien». «Solo come», la tranquilizó John. La señorita Evelyn lo miró con ojos llenos de gratitud y preocupación, tomándolos con cuidado. Los dos se acurrucaron en la oscuridad, solo se oía el sonido de la lluvia y el viento golpeando las ventanas y las olas rompiendo contra las paredes de la casa, un peso agotador en la interminable noche tormentosa. John y la señorita Evelyn se quedaron en esa casa abandonada durante un día entero. La tormenta no daba señales de amainar por completo, pero el viento había amainado, dando paso a continuos aguaceros. La señorita Evelyn se debilitaba, respiraba con dificultad y temblaba constantemente de frío. La herida en el hombro de John por la chapa corrugada aún le escocía y le dolía, pero intentó ignorarla para cuidar de la anciana. En la tarde del segundo día, justo cuando estaban a punto de desesperarse, un helicóptero de rescate de la Guardia Costera apareció repentinamente en el cielo sombrío. El sonido de sus rotores atravesaba el viento, sus reflectores barrían la casa. El corazón de John latía con fuerza en su pecho. Usó todas sus fuerzas restantes, desesperadamente, saludando y gritando a gritos. El helicóptero descendió lentamente, y bajaron una cuerda y una cesta de rescate. John se giró para mirar a la señora Evelyn.
Sus ojos se iluminaron con un frágil rayo de esperanza. Sabía que esta era su única oportunidad, pero cuando la cesta aterrizó, John se dio cuenta de una dura verdad. Solo había espacio para una persona, John o Evelyn. Un momento de silencio se extendió en medio del viento aullante mientras John y la señorita Evelyn se miraban. El dolor físico de John gritaba, pero había tomado una decisión en su mente sin dudarlo. Se lo prometí. Vivir es dar, se dijo a sí mismo, recordando las palabras de su esposa. Ella necesita que la salven más que yo. Es tan débil. Su bondad incondicional surgió, más fuerte que su instinto de supervivencia. Señora Evelyn, usted primero, dijo John, con voz firme, sus ojos mirando directamente a la anciana, llenos de tranquilidad. Estoy bien. Volverán por mí. Necesita atención médica de inmediato. Señora Evelyn le agarró la mano con lágrimas en los ojos. No, John, tú también estás herido. Ve primero. Intentó empujarlo hacia la cesta. John negó con la cabeza. Su mirada transmitía un sacrificio tácito. No pasa nada, señorita Evelyn. Puedo soportarlo. Vete. No te preocupes por mí. Ayudó con cuidado a la anciana a subir a la cesta de rescate. Sus manos temblaban al sujetar su brazo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Quiso protestar, pero John negó con la cabeza. Su mirada transmitía un sacrificio tácito. Debes vivir, señorita Evelyn. Debes vivir. La cesta de rescate se elevó lentamente, llevando a la frágil señorita Evelyn por los aires, fundiéndose con la lluvia. La señorita Evelyn se volvía una y otra vez para mirar a John, con los ojos llenos de gratitud y preocupación, como una súplica para que se mantuviera a salvo. John se quedó allí observando hasta que el helicóptero se convirtió en un pequeño punto borroso en el cielo gris, y luego desapareció por completo. Suspiró. Un dolor agudo le subió desde el hombro, pero extrañamente su corazón se sintió más ligero. Hice lo correcto, pensó. Una sensación de soledad lo envolvió mientras contemplaba la vasta extensión de agua, el sonido de la tormenta rugiendo de nuevo como un desafío. Sabía que a partir de ahora estaba solo. Minutos después de que el helicóptero se marchara, John, aún conmocionado por la herida de su hombro, tropezó y se precipitó a través de una tabla del suelo podrida. Un golpe gélido y un dolor abrasador le desgarraron la pierna derecha cuando una afilada viga de madera lo aplastó contra el techo sumergido de un camión que estaba abajo. Le ardían los pulmones, sin aliento por el impacto. No, esto no puede estar pasando, gritó. Internamente, aferrándose al precario techo del camión mientras la sangre brotaba en el agua oscura. El dolor abrasador casi lo consumió, y se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Al mirar hacia abajo, su pierna ya estaba hinchada y morada, una señal aterradora de una infección rápida. Otra vez. El terror familiar de la impotencia, tan parecido a perder a su esposa, lo invadió. Atrapado en el techo del camión, John se consumía por la agonía de la herida infectada de su pierna. Cada movimiento le provocaba un dolor punzante mientras un frío entumecimiento se extendía. La hinchazón y el morado, junto con un olor fétido, delataba una infección grave. Si esto continúa, no duraré, pensó, aferrándose desesperadamente a la conciencia. Entre el aullido demoníaco del viento y la lluvia punzante, un grito débil y desesperado atravesó la penumbra. No era humano, sino de una criatura diminuta. Un cachorrito tembloroso y empapado se aferraba a la rama de un árbol. Sus ojos abiertos reflejaban puro terror. A pesar de su propio estado lamentable, John no dudó. No puedo dejarlo, razonó. Aprovechó un trozo de madera cercano y extendió la mano para subir al cachorro tembloroso al techo del camión. El perro se acurrucó a su lado. Su pequeña calidez era una pequeña chispa en la horrible noche. John acarició su pelaje mojado y susurró: «Hola, tormenta. Ahora eres mi amiga». Una nueva responsabilidad, una razón para seguir luchando, se encendió dentro de él. Storm le dio un suave empujón en la mano como si intentara mantenerlo despierto y presente. John y Storm permanecieron varados durante otro día entero, a la deriva en las vastas aguas de la inundación de Cobh Haven. El clima implacable los llevó al límite,
lluvia helada, vientos huracanados y relámpagos continuos. La herida en la pierna de Jon empeoró y la infección le provocó fiebre alta y delirio desorientador. Se rasgó un trozo de camisa para vendar improvisadamente la herida, una frágil esperanza de evitar la infección. Tengo que aguantar, murmuró. Cada palabra un esfuerzo inmenso. El hambre y la sed se convirtieron en enemigos formidables. A Jon se le encogió el estómago y se le secó la garganta. Lamió las gotas de lluvia, pero no fue suficiente. Registró el camión sumergido y encontró una botella de agua rota y unas cuantas galletas empapadas, no suficientes para satisfacer realmente su hambre voraz. La desesperación asomó, pero él luchó contra ella. Debemos encontrar una manera. Debe sobrevivir. Cuando el hambre y la sed apremiaban, él imaginaba a su esposa con sus comidas calientes. Sus palabras sobre la resiliencia y nunca rendirse. Estos recuerdos, junto con la presencia de Storm, lo anclaron. Tenía que vivir para sí mismo, para Storm y honrar la promesa que le había hecho a su difunta esposa. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, Jon vislumbró una tenue luz fantasmal en la distancia. Se frotó los ojos. ¿Una lámpara o una alucinación febril? A pesar de la incertidumbre, se encendió una frágil chispa de esperanza. Debe ser real. Alguien debe venir. Convocó sus últimas reservas de fuerza. Remando hacia la luz. Cada trazo es una oración, una promesa para Storm y para él mismo. No sabía lo que le esperaba, pero no podía detenerse. Esa débil esperanza, como un pequeño faro en la oscuridad, se convirtió en su única motivación. En su delirio febril, la imagen de su esposa estaba más clara que nunca. Sus viajes por mar, la paz antes de las tormentas de la vida. Recordó su promesa de protegerla y el dolor aplastante que le causó el fracaso. Las olas rompiendo contra la balsa hicieron eco de aquel fatídico día. El miedo al fracaso resurgió, pero ahora con una determinación más feroz. No. Dejaría que Storm sufriera el mismo destino. La perdí. No puedo perder a nadie más. Jon luchó por desterrar los pensamientos negativos, centrándose en su supervivencia. Lucharía hasta el final, no solo para expiar el pasado, sino para demostrar que la bondad y la resiliencia pueden vencer cualquier adversidad. Mientras tanto, en el centro de rescate temporal, David, el hijo de la señora Evelyn, esperaba ansiosamente a su madre. En el momento en que vio a la señora Evelyn bajar del helicóptero, corrió a abrazarla. «Mamá, ¿estás bien?». Se atragantó. La señora Evelyn, todavía débil, agarró la mano de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo, estoy bien ahora. Pero el hombre que me salvó, cedió su lugar en el helicóptero. Él todavía está ahí solo en la tormenta. Está herido. Un hombre tan amable». Su voz temblaba de preocupación por Jon. «Tienes que encontrarlo, David. Tienes que encontrarlo». David se quedó congelado. Había oído vagos rumores en la ciudad sobre un excéntrico Jon Harper que evitaba a la gente. Pero el relato de su madre era completamente diferente. ¿Un excéntrico? No, este es un héroe. Una ola de vergüenza lo invadió. Jon se había sacrificado por su madre. La determinación de David de encontrar a su benefactor aumentó. Inmediatamente hizo uso de su autoridad, contactó a los equipos de rescate, movilizó recursos corporativos y ordenó una búsqueda urgente a pesar de la tormenta aún compleja. «Debemos encontrarlo», por supuesto, insistió David con voz firme y autoritaria. «Esto no es solo una misión de rescate. Esto es lo que hay que hacer. Él salvó a mi madre. Encuentra a Jon». Ese era su único pensamiento. Mientras Jon y Storm seguían a la deriva en la balsa improvisada, la fiebre de Jon empeoró. Tosía sin parar y sentía escalofríos a pesar de intentar mantenerse caliente acurrucándose y apretándose contra Storm. El cachorro, aparentemente percibiendo su estado, yacía tranquilo a su lado, lamiendo de vez en cuando la mano temblorosa de Jon. La presencia de Storm era su único consuelo en ese momento. «Al menos no estoy solo», pensó Jon, acariciando a Storm. Storm mordisqueaba suavemente su mano, como instándolo a mantenerse consciente a través de la neblina de la fiebre. Esa noche,
Cuando John estaba casi exhausto y desesperado, un segundo helicóptero de rescate de la Guardia Costera apareció de repente, volando cerca. El sonido de sus rotores atravesó el viento, su reflector barrió el techo de J. A solo unas pocas decenas de metros de distancia. El corazón de John latía con fuerza en su pecho. Una poderosa chispa de esperanza se encendió. Están aquí. Por fin están aquí. Usó sus últimas fuerzas, agitando frenéticamente los brazos, mientras su otra mano intentaba señalar. Con la tenue linterna de su teléfono y gritando fuerte, su voz por la sed y el cansancio. Aquí. Llegamos. Pero John estaba herido y se había deslizado hacia un rincón oculto en el techo del camión, completamente fuera de la vista del equipo de rescate. La luz del helicóptero solo iluminó su posición inicial antes de caer. Y con la fuerte lluvia y la niebla de la tormenta, el piloto no pudo ver que una segunda persona seguía atrapada. El helicóptero se detuvo solo unos segundos en otra zona antes de alejarse lentamente en la noche tormentosa, mientras el sonido del motor se desvanecía, haciéndose cada vez más pequeño. Una sensación de desesperación absoluta, más pesada que cualquier dolor físico, invadió a John, consumiéndolo. Se desplomó sobre el techo del camión, su cabeza golpeó con fuerza el frío metal, mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia corrían por su rostro. Me dejaron en tormenta, susurró John, con la voz perdida en el viento. Nos dejaron, tormenta. Nos dejaron. Justo entonces, Storm, aparentemente percibiendo la extrema desesperación de John, le rozó suavemente la cabeza contra la mano temblorosa de John y gimió suavemente. Un sonido débil pero reconfortante, como si dijera, no te rindas. John miró a Storm acurrucado a su lado, el pequeño perro temblando de frío y hambre, pero aún resiliente, con sus leales ojos fijos en él. De repente recordó lo que su difunta esposa le había dicho años atrás. Pase lo que pase, John, nunca te rindas. Aférrate a la esperanza. El vínculo con Storm se convirtió en una extraordinaria fuente de motivación, ayudando a John a aferrarse a la esperanza. No puedo rendirme. Ni por Storm, ni por ella. No solo luchaba por sí mismo, sino por la pequeña criatura que dependía de él. Al mismo tiempo, en el centro de comando de rescate, David caminaba nervioso de un lado a otro. Había participado personalmente en varios vuelos de búsqueda y había movilizado equipos adicionales de voluntarios experimentados. Cuando el helicóptero regresó sin encontrar a John, se le encogió el corazón. No lo encontraron. ¿Estás seguro?, preguntó David, con la voz llena de preocupación. Señor, hemos rastreado esa zona varias veces. No hay rastro de una segunda persona, informó un miembro del equipo de rescate. No podemos rendirnos, insistió David con voz firme y autoritaria en la sala de control. Ese hombre salvó a mi madre. Merece ser encontrado. Amplió el área de búsqueda utilizando cámaras termográficas e infrarrojas a pesar de las condiciones meteorológicas, que seguían siendo increíblemente duras. David creía que John seguía vivo y no dejaría de buscar hasta encontrar al benefactor de su madre. No lo dejaré sufrir solo. Mientras David revisaba mapas y dirigía a su equipo, de repente notó un informe detallado sobre las corrientes submarinas del Golfo durante las tormentas, que previamente había pasado por alto. Mientras se centraba en la zona cercana a la costa, reconoció una anomalía. Una fuerte resaca empujaba escombros y objetos a la deriva más lejos de la costa, hacia el sureste. Esperen, si se fue a la deriva, debía ser en esta dirección. Una fuerte corazonada le dijo que John no podía estar cerca de la costa como habían pensado. Inmediatamente ordenó al equipo de rescate que centrara la búsqueda en esa zona, una amplia región de mar abierto inesperada. Concéntrense en área sureste a lo largo de la resaca, ordenó David, con los ojos llenos de determinación. Tengo el presentimiento de que todavía está allí. Preparar un nuevo equipo y otro helicóptero. Nos iremos de inmediato. Sabía que se estaba arriesgando, pero esta era su última esperanza. Mientras John y Storm seguían a la deriva, Storm volvió a ladrar de repente. Esta vez no era una advertencia de peligro, sino un ladrido alegre y emocionado. John levantó la vista, aunque todavía aturdido por la fiebre,
intentó mirar hacia adelante. En el cielo nocturno, aún brumoso, aparecía un segundo helicóptero, pero esta vez volaba más bajo y con mayor firmeza. El foco del helicóptero se posó sobre el agua, y John pudo ver claramente una pequeña zona seca, aparentemente parte de una casa de varios pisos, donde varias personas pedían ayuda con la mano. El helicóptero se preparaba para bajar una cuerda. Una fuerte chispa de esperanza se encendió en el pecho de John. Esta vez debía ser real. Usó sus últimas fuerzas para intentar remar con la balsa hacia esa luz. Podía oír el motor del helicóptero más cerca y el sonido de la gente gritando. Estaba seguro de que esta vez no lo echarían de menos. Al acercarse la balsa de John, una de las personas en el tejado lo vio. Era un hombre de mediana edad. Un hombre alto, con los ojos llenos de preocupación e impaciencia. Hizo un gesto para que el helicóptero descendiera y miró fijamente a John. Cuando la balsa de John se acercó al refugio improvisado, el hombre se acercó de inmediato. Era David, el director ejecutivo del gran conglomerado inmobiliario, quien lo había buscado incansablemente durante horas. El rostro de David mostró un inmenso alivio al ver a John. «John, por fin te encontré», exclamó David con la voz entrecortada por la emoción mientras se arrodillaba junto a John. Examinó rápidamente la herida de la pierna de J. Su rostro se arrugó de preocupación al ver la herida hinchada y violácea con graves signos de infección, una verdadera amenaza para la vida de John. David no dijo mucho. Sabía que el tiempo apremiaba. «Subidlo al helicóptero inmediatamente». «Atención médica de emergencia», ordenó David al equipo de rescate con voz firme y autoritaria. En el helicóptero de rescate, John recibió atención médica de emergencia del personal médico. Aunque el dolor aún lo atormentaba, sintió un inmenso alivio. Miró a David, que estaba sentado junto a la señorita Evelyn y acariciaba suavemente a Storm. La señorita Evelyn, aunque aún débil, sollozaba de felicidad al ver a su hijo y a John a salvo. «John, mi madre me lo contó todo», dijo David, con los ojos enrojecidos, llenos de gratitud y remordimiento. «Había oído rumores sobre ti, sobre tu excentricidad, pero ahora lo entiendo. Eres un héroe. Lamento haber dudado de ti». Se inclinó profundamente ante Juan, un acto de profundo respeto. John miró a David, sonriendo débilmente. No necesitaba palabras de agradecimiento ni reconocimiento. Lo más importante fue que había hecho lo correcto. Había salvado a la señorita Evelyn y había sobrevivido con Storm. En medio del caos del desastre, la bondad y el sacrificio aún podían iluminar y disipar todos los malentendidos, trascendiendo todo estatus y prejuicio. John cerró los ojos, su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se sentía extrañamente en paz. Había sobrevivido y había hecho lo correcto. Los días siguientes transcurrieron como una neblina para John. Se despertó en una habitación de hospital completamente blanca, con el olor a antiséptico llenando sus fosas nasales y el pitido constante de las máquinas a su alrededor. Su pierna derecha estaba cuidadosamente vendada, pero el médico explicó que la grave infección había causado un daño significativo en los nervios y en los tejidos blandos, lo que muy probablemente había provocado una parálisis leve permanente o debilidad muscular en su pierna. El dolor sordo todavía estaba allí, pero ya no era tan intenso como cuando estaba atrapado en el agua. Inmediatamente sintió una presencia cálida y familiar a su lado. Storm estaba acurrucado a los pies de la cama, sus ojos brillaban mientras lo miraba. John sonrió levemente y extendió la mano para acariciar el pelaje del perro. «Sobreviví. Tormenta 2. Una extraña sensación de paz se extendió por su pecho, mezclada con preocupación por el futuro. La puerta de la habitación del hospital se abrió suavemente y David entró sosteniendo un ramo fresco de flores. Tan pronto como vio a John despierto, David corrió hacia él, con el rostro lleno de alivio y alegría. «Juan, estás despierto». «Gracias a Dios», dijo con la voz ronca por la emoción. «Mi madre estaba tan preocupada por ti que se está recuperando bien en la habitación de al lado». John asintió débilmente, tratando de levantar la mano. «Estoy bien». David colocó las flores y se sentó en la silla al lado de la cama. Miró directamente a John, sus ojos llenos de sinceridad. «Realmente no sé qué decir para agradecerte.
Salvaste a mi madre. Te sacrificaste. Había oído rumores sobre ti, sobre que eras excéntrico, pero ahora lo entiendo. Eres un héroe. Lo siento por siempre haber dudado de ti. Hizo una profunda reverencia a Jon, un acto de profundo respeto. Jon miró a David. Vio la sinceridad en los ojos de este hombre. Jon asintió suavemente. Está bien. Lo importante es que ella está bien. Durante toda la estadía de Jon en el hospital, David fue una presencia constante y de apoyo. Hizo los arreglos para que los mejores especialistas médicos trataran la grave lesión en la pierna de Jon y cubrió todos los costos de su extensa rehabilitación y fisioterapia. Aunque Jon enfrentó meses de dolorosa recuperación y a menudo se sintió desanimado, la presencia reconfortante de Storm, el aliento de la señorita Evelyn y el apoyo inquebrantable de David lo impulsaron a seguir adelante. Aprendió a caminar de nuevo y su gran cicatriz en la pierna es un testimonio de su resiliencia. Jon se abrió lentamente, compartiendo el trauma persistente del accidente de su esposa, y David escuchó con sincera comprensión, formando una profunda confianza y respeto entre ellos. Cuando Jon fue dado de alta, David lo llevó de regreso a su casa devastada. A pesar de los escombros, Jon no sentía desesperación. Vio a sus vecinos unidos y ayudándose unos a otros. Una escena ahora llena de sonrisas, saludos y aliento genuino. David también aprovechó sus conexiones y recursos personales para ayudar a Jon a reparar y reconstruir su casa. Jon, mirando a sus vecinos, sintió una unidad que creía perdida. Cuando Jon comenzó a regresar a su taller y a enseñar, el hombre al que había ayudado anteriormente reapareció inesperadamente. Pero en lugar de gratitud, sus ojos ardían con una escalofriante mezcla de miedo y acusación. Se trabó con sus palabras, acusando a Jon de hacer algo turbio durante la tormenta, murmurando, «Mi hijo no mejoró inmediatamente». Y luego llegó el CPS. «Debes haber sido tú quien me denunció». Él creía que Jon había alertado de alguna manera a las autoridades, lo que llevó a su hijo a ser llevado brevemente a servicios de protección debido a las condiciones caóticas y las acciones desesperadas anteriores del padre. Los viejos vecinos que alguna vez habían dudado de Jon comenzaron a susurrar nuevamente y su escepticismo se reavivó. «¿Ves? Te dije que ese tipo es raro», murmuró una mujer lo suficientemente fuerte para que Jon la oyera. La situación se volvió tensa, colocando a Jon, incluso después de convertirse en un héroe, en una posición difícil, una última y dolorosa prueba de su fe en la naturaleza humana y su propia bondad. Jon afrontó la acusación con calma, casi sin expresión. Miró directamente al hombre, con una mirada firme. «Di todo lo que tenía. No pedí nada a cambio». Su voz era tranquila pero firme, como si sus dificultades lo hubieran forjado más allá de toda acusación infundada. Se volvió hacia los vecinos que observaban y relató lentamente su encuentro con el padre, la desesperación que vio en sus ojos y su decisión de ayudarlo. No se estaba defendiendo, simplemente estaba compartiendo su verdad en un tono calmado y sin prejuicios. Cada palabra que pronunciaba Jon parecía borrar viejos prejuicios, transformando las miradas escépticas en sorpresa y luego en comprensión. Comenzaron a recordar sus actos desinteresados durante la tormenta, como no dudó en salvar a la señora Evelyn, como sobrevivió con Storm. Poco a poco, la comprensión y la compasión se filtraron entre la multitud. Algunos vecinos asintieron en señal de acuerdo, otros miraron hacia abajo. El padre, al escuchar las palabras de Jon y presenciar la reacción de quienes lo rodeaban, se derrumbó por completo. Miró a los decididos ojos de Jon. Y entonces las mentiras y las dudas dentro de él desaparecieron de repente. Bajó la cabeza vergonzosamente. «Lo siento. Me equivoqué. Lo siento mucho, Jon», tartamudeó, con la voz llena de remordimiento. En ese momento Jon miró a los vecinos que habían susurrado y luego a todo el pueblo. Vio comprensión, remordimiento y respeto en sus ojos. «Ellos entienden. Por fin lo entienden», pensó Jon. Una profunda sensación de paz se extendió por su pecho. Jon conservó su pierna y finalmente regresó a su taller de carpintería, aunque tuvo que usar muletas y caminaba con dificultad. No solo trabajó, sino que también transformó su taller en un centro de capacitación gratuito para jóvenes desfavorecidos de Cobh Haven y pueblos vecinos,
especialmente aquellos que perdieron mucho después de la tormenta. No solo compartió sus habilidades de carpintería, sino también lecciones invaluables sobre resiliencia, compasión y perseverancia de su historia de supervivencia y la de Storm. El día de la inauguración del renovado taller de carpintería, mientras John charlaba con sus primeros aprendices, Storm salió corriendo de un rincón del taller con un pequeño trozo de madera en la boca, limpio y pulido. John reconoció que era el mismo trozo de madera en el que había tallado las palabras, todavía de pie en el tejado. Cuando quedó atrapado en la tormenta, sonrió, recogió la madera y se lo contó a sus aprendices, con la voz resonando con convicción. Un día un pequeño perro me salvó de rendirme. La vida siempre tiene desafíos, tormentas, pero mientras sigamos de pie, mientras nos aferremos a la bondad, mientras tengamos esperanza, venceremos. Los habitantes de Cove Haven también erigieron solemnemente una placa de bronce grabada con su nombre y el de Storm, colocándola frente al taller como un tributo eterno, recordando a todos la amabilidad y la resistencia que los ayudaron a superar la tormenta. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.